Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de poder estar con vosotros esta tarde y poder aportar un granito de arena a este momento que estamos viviendo. Mis compañeras que están en los centros de salud me trasladan que las mujeres están bastante angustiadas, ¿no?, por no tener su educación maternal. Entonces, bueno, se nos ha ocurrido intentar hacer llevar estos conocimientos y estas habilidades a todas las mujeres que nos quieran seguir. No quiero empezar sin agradecer el apoyo a mi equipo, que es mi tribu. En especial quiero agradecer a mis capitanes Paula y Emilio, y a Stephanie y a Dina, que se están dejando la piel en lo que estamos colgando y lo que estamos haciendo. También quiero saludar a las personas de Ecuador y Colombia que por lo visto me han comentado que nos están siguiendo. Un beso muy fuerte para ellos. Ahora, si me permitís, me voy a presentar. Mi nombre es Rosa, yo soy matrona del Hospital La Paz de Madrid. He sido profesora universitaria de residentes y normalmente lo que hago es formación continuada de posgrado a todo tipo de sanitarios, matronas, médicos, enfermeros, etc. Bueno, he estado trabajando 6 meses en primaria. Creo que me estáis viendo bien. Por favor, decirme alguno en lo que me escribís si me estáis viendo bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, os comentaba que he estado trabajando 6 meses en primaria, estuve hace tiempo, entonces estuve haciendo también educación maternal, cosa que me apasiona, ¿no? Creo que es fundamental. Deciros también que tengo una sorpresa, una cosa muy buena, que es que cuento con la colaboración de una terapeuta en psicología gestal, y además es médico tradicional chino. Es una mujer llena de vida, llena de sabiduría, y va a aportar mucho, y además nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, esta primera sesión no va a ser la más divertida porque ya sabéis que mi ámbito es el de parto, el hospitalario, ¿no? Yo suelo trabajar haciendo la dilatación, el parto, la puesta del niño al pecho, etcétera. Eso yo creo que lo vais a pasar mejor que el tema de hoy, porque está más relacionado con lo que yo hago. Pero bueno, lo de hoy no deja de ser importante, con lo cual también voy a hablarlo. Os voy a comentar que a última hora de la charla voy a hacer una breve reseña a embarazo y coronavirus, ¿de acuerdo? Muy bien. Hoy os voy a hablar de los cambios gestacionales del tercer trimestre. Fijaros que para mí es un hándicap esta charla sin las mujeres y sus parejas, porque para mí eran fundamentales a la hora de darla. Yo ahora mismo en este momento hacía una tormenta de ideas y preguntaba: ¿qué cambios estáis sufriendo durante el embarazo? No sé si me estáis preguntando, perdón. Vale, intentaré responderos todo, ¿vale? Vosotros preguntar todo y yo intento responderlo. Si no es en esta charla, pues es mañana, pasado, cuando sea. O en la siguiente charla saco una lista. Bueno, os estaba comentando que normalmente yo pregunto cuáles son los cambios que habéis notado en el tercer trimestre, en la última parte de la gestación. Entonces, bueno, las mujeres empiezan a decirme pues estreñimiento, varices, lumbalgias, ardores, de todo, ¿no? Y entonces con eso empezamos a trabajar. Bueno, e intentar hacerlo de manera que sin el apoyo tan importante de estas mujeres, bueno, pues pueda llevarlo a cabo. Por último, antes de empezar, quiero mencionar... No, esto lo he mencionado, perdonadme. Vale. Muy bien, perdonad que sigo adelante. Quiero transmitir una idea muy clara. Y es la siguiente: el embarazo y el parto es un proceso fisiológico, no es una enfermedad. Por lo tanto, se debe afrontar con la mayor tranquilidad y naturalidad posible. Para hablar de los cambios de la gestación os tengo que hablar un poquito del útero. El útero es el órgano de la gestación. Fijaros que en una mujer, antes de quedarse embarazada, el útero pesa 50 gramos y tiene una capacidad de 10 mililitros. Y al final de la gestación pesa 1 kilo y tiene una capacidad de 5 litros. Fijaros que la perfusión que llega, la cantidad de sangre que llega al útero, es de medio litro minuto al final de la gestación. Daros cuenta que este crecimiento uterino va a desplazar todos los órganos abdominales, incluso los órganos torácicos, y va a crear una serie de molestias, ¿de acuerdo?
Bueno, pues vamos a empezar hablando del aparato digestivo. Voy a ver si hay alguna pregunta. Bueno, ya sabéis que podéis ir poniendo preguntas, incluso puede ser más ameno si os podéis respondiendo preguntas que no hablar todo el rato yo sola, ¿vale? Bueno, el aparato digestivo, ¿qué ocurre? Bueno, pues que, por ejemplo, las encías están muy gorditas, muy hinchadas, muy llenas de sangre. Esto es debido a los estrógenos y a la gonadotropina coriónica. La gonadotropina coriónica es esta hormona que cuando os hacéis el test de embarazo se detecta en orina, porque nada más formarse el embrión se empieza a formar la gonadotropina coriónica y entonces empieza a subir mucho su cantidad con respecto a una mujer que no está embarazada. Entonces estas dos hormonas, los estrógenos y la gonadotropina coriónica, hace que las encías estén muy hematizadas, muy hemáticas y muy gorditas, ¿no? Entonces, para evitar caries, para evitar inflamaciones, debe haber un correcto cepillado y se debe acudir al dentista a revisión varias veces durante el embarazo. Fijaros que algunas veces las mujeres me comentaban: no voy ahora al dentista que estoy embarazada. Pues es lo contrario, es el momento de cuidarse mucho la boca, porque además la saliva cambia un poquito el pH, es más ácida y parece que puede favorecer un poquito las caries. ¿De acuerdo? A veces se forma un angiogranuloma que se llama épulis del embarazo. Esto, cuando se expulsa al niño y después la placenta, cede todo esto de las encías, pero el épulis no se quita, por lo cual hay que extirparlo, ¿no? Espero que no lo tengáis, pero bueno, tampoco es un problema. Fijaros también que por el tamaño del útero los intestinos y el estómago están desplazados y presionados. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Bueno, pues que se ralentice el peristaltismo, ¿no? El peristaltismo, que es el que hace posible la evacuación de las heces. También está muy ralentizado debido a las hormonas, a la progesterona, que provoca una disminución del tono del tracto gastrointestinal. Diréis: vaya coñazo de hormonas. Bueno, estas hormonas son las que van a hacer que el feto esté a salvo y que el embarazo lleve a término de manera satisfactoria y al final poder expulsar un ser perfecto y completo. Entonces, bueno, pues crean algunos momentos fastidiosos como estos, pero realmente su funcionamiento es fundamental. ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar, por ejemplo, el estreñimiento? Pues yo creo que es muy lógico. Bueno, pues lo que debemos hacer para evitar el estreñimiento, yo creo que, como vosotros sabéis, es beber mucha agua y una alimentación rica en fibra. Si sois gente que os alimentáis de una manera sana, es decir, tenéis vuestras 3 ingestas de fruta y 2 de verdura al día, bueno, pues está fenomenal. Pero si no llegáis a esto, pues es buen momento para hacerlo. El embarazo es un momento en que la mujer está súper motivada y es donde deben entrar los cambios saludables. Os voy a hablar, yo no sé, me están hablando de entrar en el vídeo. Intentarlo, a ver si podéis entrar en el vídeo. Disculpad, pero no consigo meteros en el vídeo. Si queréis escribirme las preguntas y bueno, intentaremos mejorar para la siguiente charla. Os voy a hablar ahora de los cambios en el aparato urinario. Bueno, yo no sé si vosotros sabéis cómo está formado, ¿no? Los riñones, yo dibujo muy mal, ¿vale? Los uréteres y la vejiga. Fijaros. Esto que veis aquí redondito serían los riñones, esto los uréteres, por donde va la orina, y esto la vejiga, donde se almacena la orina. Bueno, pues los uréteres, por las hormonas, también están dilatados, con lo cual la orina pues se queda aquí remansada. Y además, por el desplazamiento hacia la derecha del útero, están como se les está ocupando espacio. ¿Esto qué favorece? Pues favorece que se formen cálculos biliares y al estar por aquí remansada la orina, y que se formen infecciones de orina. Fijaros que cuando se ve una foto de el aparato urinario después del parto, suele verse así, ¿no? Como si los uréteres estuvieran, a ver si soy capaz de sacarlo así, como si estuvieran torcidos. Fijaros cómo quedan, ¿no? Pero bueno, luego todo eso vuelve a su ser. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues lo que os comentaba, las infecciones urinarias, que son muy típicas en el embarazo. Os tengo que reseñar una cosa importante. Los microorganismos que se han visto en las infecciones urinarias. Se ve todo tipo de microorganismos, pero sobre todo se ve uno, que no sé si habéis
oído hablar de él, se llama Escherichia coli. Yo tuve un montón de infecciones de orina, efectivamente. Bueno, pues normalmente son causadas por la Escherichia coli, que es una bacteria fecal. Es decir, hay que tener mucho cuidado en la manera de limpiarse cuando se va al baño, siempre de delante a atrás, ¿de acuerdo? Es fundamental evitar esta contaminación fecal. Beber mucha agua, no retener la orina cuando a uno le apetece hacer pis, evitar comidas picantes tras la micción, lavar y secar bien la zona, no utilizar prendas ajustadas. Las relaciones sexuales, antes de las relaciones sexuales se recomienda beber un vaso de agua y tras las relaciones sexuales realizar una micción. Y hay estudios que demuestran que mejora mucho las recidivas, es decir, que las frecuentes infecciones urinarias con la ingesta de arándanos. Incluso hay preparados con grandes concentraciones de arándanos. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Veo que alguien me comentaba y yo tuve un montón de infecciones de orina. Sí. Claro, pues ya sabes, a beber mucha agua, a consumir mucho arándano y a tener muchísimo cuidado con la contaminación fecal. Vamos a ver, cambios en el aparato respiratorio. Fijaros que lógicamente como hay que proveer de oxígeno a la unidad cetoplacentaria, pues aumenta el consumo de oxígeno, eso es lógico. Hay un progresivo desplazamiento diafragmático, el diafragma que está aquí por el crecimiento uterino se desplaza hacia arriba. Entonces la respiración pasa de ser abdominal a ser torácica. Veis que las embarazadas respiran un poquito más así, más como acortado. Ellas se notan como sensación de falta de aire, de disnea. Esto es normal. Si en algún momento alguna piensa que ya se está pasando de lo normal, debe consultar rápidamente a su ginecólogo, ¿de acuerdo? También se da la congestión nasal, es muy habitual por estas hormonas que os digo que vasodilatan para favorecer la irrigación al feto y la placenta. Pero claro, estas hormonas pues no son selectivas a la hora de vasodilatan todo, con lo cual vasodilatan los vasos nasales y se produce esa congestión. Y hemorragias también, debido a estos estrógenos. El corazón se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba, fijaros. No os preocupéis que luego vuelve todo a su ser. Hay un marcado aumento del volumen sanguíneo, el volumen aumenta muchísimo. Ya os he dicho que el útero al final del embarazo se perfunde a medio litro minuto, entonces lógicamente el volumen sanguíneo aumenta mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que proporcionalmente aumenta más el líquido que las células, que los hematíes. Entonces surge una anemia. ¿Por qué? Porque la anemia se contabiliza cantidad de células hemáticas en líquido. Como hay más líquido que células hemáticas, surge lo que se llama anemia fisiológica de la embarazada. Esto se corrige con la ingesta de hierro, ¿no? Con pastilla de hierro, que las que habéis estado embarazadas o estáis ahora, muchas estaréis tomándolo. Otra cosa que pasa mucho son los mareos por hipotensión. Fijaros que el útero está impidiendo el retorno venoso desde las extremidades inferiores hacia el corazón. Se está remansando la sangre en este lugar, entonces la mujer se marea. ¿Qué hay que hacer? Ponerla del ladito izquierdo cuando se maree. Realmente, como mejor están las mujeres es del lado izquierdo, es como mejor se perfunde el útero, como mejor están los niños y como esa mujer puede respirar mejor. Desde luego boca arriba casi todas se suelen marear y ya en el parto lo tenemos contraindicado por bienestar fetal, que ya os iré explicando. Es conveniente que descanséis con las piernas en alto. Os iba a comentar con el tema de los ardores que si vais a echaros la siesta os la echéis con la cabeza un poquito levantada también. Bueno, pues de esta manera se va aliviando un poquito estas cosas que bueno, que no son más que efectos colaterales de luego el niño tan mono que vais a tener. ¿Qué ocurre también? Los pies se llenan como de líquido, de edemas, ¿no? Por eso que os he dicho, porque está el útero evitando que esa sangre llegue hacia el corazón. Entonces, bueno, pues esos pies se hinchan. Normalmente la mujer tiene los pies bien por la mañana o relativamente bien y por la noche los tiene muy hinchados, ¿no? Esto ya os digo que hay que evitar estar mucho tiempo de pie y poner los pies en alto. Y también una cosa recomendable son las medias compresivas. Entonces lo que os decía, que normalmente lo tienen bien por la mañana. Si una mujer se levanta por la mañana, tiene los pies hinchados
la cara, las manos, pues esto ya me está indicando una patología, ¿no? Una patología que probablemente sea una preeclampsia, que es una hipertensión relacionada con el embarazo. Entonces esto sí que sería indicación de consultar con el ginecólogo. Los edemas estos que cuando se ponen en alto desaparecen o después del descanso nocturno, pues son normales. También son normales las varices, lógicamente, por esta sangre remansada, más estos estrógenos y progesterona que nos están dilatando los vasos. Los cambios en el aparato genital, bueno, pues os he contado un poco del útero, ¿no? El útero tiene lo que se llama cuello del útero, que lo habréis oído hablar, ¿no? En una mujer no gestante es muy largo, fijaros. Entonces, bueno, lo que ocurre con el útero es que en el momento del parto se va acortando y empieza a dilatarse. En el momento del embarazo esto se llena de tapón mucoso, ¿vale? Entonces cuando empiezan algunas contracciones que no tienen por qué ser de parto, este tapón mucoso cae, con lo cual no tiene por qué indicar el inicio del parto. Me da mucha pena que a veces veo mujeres que vienen a urgencias porque han expulsado el tapón mucoso y se están 5 o 6 horas. Claro, es que tapón mucoso no es un motivo de consulta de urgencias. En el momento que os explique parto y preparto, os explicaré los motivos de acudir de forma urgente al embarazo, a urgencias de maternidad. La expulsión del tapón mucoso no lo es. Os comentaba, la vagina aumenta su elasticidad y se produce una secreción blanquecina con un pH ácido para evitar las infecciones. El tapón mucoso, su función es evitar que los microorganismos asciendan hacia el útero, hacia donde está el feto, ¿no? Y otras sustancias. Entonces, es interesante decir que el tapón mucoso preserva de infecciones, pero sí que son muy recurrentes las infecciones por hongos, las micosis, la típica cándida que produce un flujo blanquecino y picores genitales que es muy molesto, no es peligroso para el feto, pero es muy molesto. La manera de evitarlo es usar bragas de algodón, ya sé que no son bonitas, pero bueno, ya tendréis tiempo, de las de seda. Y no usar salva slip, ¿de acuerdo? Intentar tener la zona lo más seca posible. Bueno, las mamas es otro de los órganos que aumentan muchísimo de tamaño. ¿Por qué aumentan? Porque la glándula se está preparando para la lactancia. Fijaros que hasta el primer embarazo la glándula no termina su desarrollo, ¿vale? La mama está formada, por lo tanto, por glándula y grasa. Casi todas las mujeres tienen el mismo tamaño de glándula. Lo que da la forma y el tamaño es la grasa. Entonces, ese mito que preguntan algunas mujeres, ¿voy a poder lactar teniendo el pecho tan pequeño? Sí, por supuesto, porque tienes glándula, ¿no? Entonces, por supuesto, pueden lactar. Hacia la mitad del embarazo, a veces se puede secretar un líquido que se llama calostro, que es un líquido amarillento, y es una maravilla, eso es una joya, porque llevan concentradas todas las proteínas y todas las inmunoglobulinas que necesita el recién nacido, que tiene un estómago muy pequeñito y una capacidad muy pequeñita de comer. Entonces eso, el calostro es una joya, es una vacuna natural. También tengo que hablar del sistema osteoarticular, ¿no? Por el crecimiento del útero resulta que cada vez se curva más la zona dorsolumbar. Entonces fijaros lo que ocurre. Esto es un poco rudimentario, pero bueno, es que es lo que ahora mismo os puedo enseñar. A ver si lo cojo. Fijaros, lo que os comentaba del desplazamiento de los órganos debidos al útero. Otra imagen en la cual se ve que está todo desplazado, hígado, bazo, intestino, diafragma, etc. Y fijaros lo que os estaba hablando, fijaros cómo va variando la curvatura dorsolumbar en el momento en el que va aumentando el útero. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchísimas molestias lumbares, dorsales. Esto unido a una hormona que se llama relaxina, que relaja todas las articulaciones, es esa hormona que hace que se tengáis tanto sueño, ¿no? Bueno, pues esa relaja las articulaciones y hace posible la pasada del feto a través de la pelvis, ya lo veréis en la clase de parto. Pero claro, ¿qué pasa? Que al relajar la pelvis también y estar tan curvada la columna vertebral, pues hay bastantes molestias, tanto pélvicas como de ciáticas, como de lumbalgias, etcétera. Es interesante no aumentar mucho de peso. En una mujer con un índice de masa corporal normal, a ver qué pone aquí, este enemigo, y yo Rosita, perdonad, es que es a ver si alguien quiere alguna pregunta.
Contracciones, y por lo visto me dijeron que es porque podía tener... Vale, ahora hablo del tema de contracciones e infección urinaria. He tenido 2 infecciones por hongos, se recomienda hacer el masaje perineal y la tensión porque sube. Vale, ahora os lo cuento todo. Bien. A ver, primera pregunta. Tema de las contracciones y tema de las infecciones de orina. Es verdad que las infecciones de orina son muy habituales en el embarazo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es la primera causa de parto prematuro. Entonces hay que estar pendientes. Normalmente hay un escozor al orinar, se orina mucho y te quedas como si no hubieras orinado, con ganas de seguir orinando. Ante estos síntomas o fiebre unidos a estos síntomas tenéis que consultar de manera urgente. Yo cuando trabajaba en primaria me ha venido alguna mujer con estos síntomas, la he mandado al hospital y al hacerle un registro cardiotocográfico, que ya os enseñaré lo que es, se ha visto que tenía contracciones. Si las contracciones en un momento dado empiezan a ser muy seguidas, van a terminar acortando ese cuello, ¿no? No os asustéis porque hasta poner a una mujer de parto antes de tiempo cuesta mucho, ya veréis cómo se pone una mujer de parto, o sea, la cantidad de factores que tienen que implicarse. Pero sí que es verdad que hay que estar atentos y ante una infección de orina tratarla lo antes posible. Yo no sé si, a ver si he respondido a tu pregunta. Hace días tuve muchas contracciones, me dijeron que es porque podía tener infección de orina, efectivamente. Sí, puede ser. Tú cuando tengas muchas contracciones te tumbas del ladito izquierdo y si se te pasan, fenomenal, y si siguen y no se te pasan es cuando tienes que ir al hospital. Vamos a ver. He tenido 2 infecciones por hongos. ¿Se recomienda hacer el masaje perineal? Cuanto más húmeda esté la vagina, más fácil es tener la escandidiasis. En tu caso parece que estás bastante predispuesta, debe ser el pH vaginal. Yo la verdad es que no lo haría porque tampoco he comprobado que el masaje perineal me ayude a la hora de intentar hacer una episiotomía. Para intentar hacer una episiotomía, ya os lo contaré, no hacer una episiotomía fundamentalmente es que el niño esté bien, porque si el niño está mal hay que cortar, que la mujer esté bien y que el profesional tenga la habilidad suficiente para no hacerla. Dicho esto, ya os lo explicaré más en parto, porque si no nos estamos aquí años. Os digo que a mí los masajes perineales no me han ayudado. La calidad del perine de las mujeres depende. Hay pobrecillas que se llevan haciendo masaje perineal mucho tiempo y no tienen un buen perine, y otras tienen un perine magnífico. Las que no tengáis hongos y tal, bueno, pues hacéroslo, y si funciona, pues genial. Y tú que has tenido 2 infecciones vaginales, bueno, pues yo te pediría que si lo haces luego te limpies bien y te seques, porque lo que favorece los hongos desde luego es la humedad. A ver, la tensión, eso os lo tendría que explicar en otro momento. Hay una tensión pregestacional de mujeres que son hipertensas antes, y hay una hipertensión que realmente es un problema multiorgánico, ¿no?, que se genera en la placenta en la 20ª semana de gestación. Esta solo se da lógicamente en la gestación. Se llama preeclampsia, y sin la placenta no existe la preeclampsia, es decir, exclusivamente de la gestación. Y es bastante grave y bueno, hay que tratarla con mucho cuidado. Que bueno, en otra sesión os puedo hablar de patología, en esta no puedo. No tengáis miedo con esto, es como tener miedo a salir y que te pille un coche o tener un accidente de tráfico. Simplemente pasar vuestros controles de tensión y nada más, y pensar que todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Bueno, estaba hablando del aumento de peso. El aumento de peso en una mujer que tiene un índice de masa corporal normal es entre 9 y 12 kilos. Mujeres que están más gorditas deberían engordar menos, y mujeres con índice de masa corporal bajo deberían engordar un poquito más, ¿vale? Hablamos de la piel. Bueno, la piel, si os habéis dado cuenta, se pigmenta muchísimo, ¿no? Hay una mancha aquí que se forma como en los mofletes, que se llama cloasma gravídico. También lo que llaman línea negra o línea alba, que va desde el ombligo al pubis. Los genitales también están más hiperpigmentados. Bueno, esto es debido a unas hormonas hipofisarias que se estimulan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues cuando la mujer ha parido, esto todo cede, se va a la línea alba, se va todo. De todas maneras, hay que tener muchísimo cuidado con el sol y usar una alta protección, porque si no es posible que luego le queden manchitas a esta mujer. Yo creo que habréis visto mujeres embarazadas totalmente pigmentadas, ¿no?
La verdad que no queda bonito y el peligro es eso, que luego quede. Entonces hay que intentar evitarlas con pantallas totales, ¿vale? También aumentan mucho las glándulas sudoríparas al final del embarazo. A ver. Muy bien. Por lo tanto, os comento que el tercer trimestre es el trimestre de la sobrecarga. Se notan mucho más las contracciones. Acordaros que hay unas contracciones que no son dolorosas, que aparecen a partir de la 20 y tanta semana, que se llaman contracciones de Braxton Hicks. Llevan el nombre del ginecólogo que las descubrió. Estas contracciones tienen la función de ir reblandeciendo el cuello y acortándolo. Cuando estas contracciones se van haciendo más seguidas, entramos en un periodo de preparto. Y cuando ya se hacen regulares entramos en el periodo del parto. Las contracciones estas de Braxton Hicks no provocan el parto porque son irregulares, se puede tener una, a las 4 horas otra, a los 2 días otra, con distintas intensidades, entonces no tienen ningún problema, son normales, ¿no? Pero bueno, son muy típicas del tercer trimestre donde el útero ya está muy dilatado, entonces cuanto más dilatado está el útero, tiene más receptores de oxitocina, entonces se producen más contracciones. Entonces la mujer, bueno, pues está bastante sobrecargada en este momento. Es un momento de ambivalencia psicológica en el cual ya tenemos un objetivo que es tener un hijo, ¿no? Entonces se va llegando a ese fin. Entonces por ese lado la mujer está contenta, o sea, va a culminar el objetivo. Pero por el otro lado, pues está temerosa con toda la carga negativa que le han metido ancestralmente. Las películas, que si sea una horita corta, parecidas con dolor, tal. Entonces hay un sentimiento de ambivalencia. La mujer se encuentra muy lábil emocionalmente y bueno, ahí tiene un papel importante la pareja en escucharla y en compartir sus temores como antídotos a este momento tan frágil emocionalmente, que imagino que ahora muchas lo estaréis viviendo y se junta con el momento duro que estamos pasando todos y es difícil. Bueno, pues para esto los cuidados, la relajación, la visualización de cuando llegas al hospital, tu parto que va a ser maravilloso, el niño tan bonito que vais a tener que ver. Sería muy bonito que hicierais todas las noches o todas las mañanas una relajación con una visualización de que todo va bien. Eso va bajando muchísimo los niveles de estrés. Ya os he contado que va a entrar Carmen Luisa, que es la médica tradicional china y psicóloga gestal, y entonces os hará explicando más de relajación y de meditación. Yo también haré alguna introducción y habrá una sesión muy bonita hablando de los miedos, de los componentes del dolor y cómo afrontarlos. Y otro de los antídotos a esta fragilidad emocional, ¿no?, por este miedo es proveer de conocimientos a las mujeres, que sepan que todo es fisiológico, que todo es normal, que sepan lo que va a pasar, derrocar esa cantidad de mitos negativos que nos han metido. Quería hablaros un poquito de relaciones sexuales. A no ser que sea un embarazo de riesgo, las relaciones sexuales no están contraindicadas. Pero claro, cuando preguntamos a las mujeres nos encontramos unas cosas un poco extrañas. Por ejemplo, dicen los hombres que tienen miedo a dañar la cabeza del niño. No lo entiendo. El feto está súper protegido, está protegido por el útero, el cuello del útero que es largo, por la bolsa amniótica, el líquido amniótico. Yo no sé los hombres que pueden tener. Siempre se ha dicho que el sexo en el embarazo es malo. ¿Quién lo ha dicho? Fijaros que estos son creencias que vienen de la Edad Media, cuando era fundamental preservar un embarazo para que luego el hijo te pudiera mantener, y eran creencias además religiosas, pero ahora mismo no tiene ningún sentido. El niño está absolutamente protegido. También dicen corte de rollo porque el niño esté observando. Hombre, pues la verdad es que el niño no suele observar eso. Dicen las mujeres que no se apañan tan gordas. Bueno, yo creo que cuando queréis hacer algo, os buscáis la vida absolutamente y os podéis apañar. Hay muchas posturas. Fijaros, de lado, hacia atrás. ¿Esto qué es lo que provoca? Bueno, pues que la pareja esté unida, que la mujer se sienta atractiva, porque hay veces que la mujer tiene una serie de fantasías como que no es atractiva porque está gorda. Es falso, están preciosas todas las mujeres. Y bueno, pues esto, el sexo libera endorfinas que el niño disfruta muchísimo, aunque no lo ve, no sabe por qué disfruta, y la mujer también, con lo cual yo os animo a practicar sexo si no tenéis embarazos de riesgo. Os voy a hablar un poquito de coronavirus, ¿vale? A ver, coronavirus.
Bueno, pues para vuestra tranquilidad, el coronavirus no se transmite de madre a hijo, ¿de acuerdo? Los casos que están constatados de coronavirus es tras el nacimiento, ya una vez el niño ha nacido, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿vale? El coronavirus afecta igual a una mujer sana de la misma edad que a una mujer embarazada, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a relajarnos con esto. Sí que es verdad que al final de la gestación es una mujer de riesgo por ese desplazamiento del diafragma que colapsa un poquito los pulmones, pero bueno, lo que hay que hacer es ante síntomas de coronavirus consultar rápido en urgencias y si es necesario pues se acabaría con el embarazo. Los síntomas son similares a los de una mujer no embarazada. Se usa el mismo tratamiento que en mujer no embarazada, que es la cloroquina, que es un antipalúdico, y antivirales y paracetamol, que están absolutamente probados durante el embarazo. Lo que se hace cuando la mujer da positivo es separarla, aislarla del niño 14 días. Eso se hace en el Hospital La Paz. En otros hospitales, bueno, pues se la aísla, pero el cuidador que sea negativo le puede llevar a dar el pecho, teniendo a la mujer puesto guantes y mascarilla para evitar la transmisión. La verdad que es una cosa que hay que pensársela, porque el riesgo de transmisión existe. Bueno, transmitirle un coronavirus a un recién nacido es un riesgo. Otra posibilidad es la lactancia diferida, es decir, que la mujer se saque la sangre con mucha precaución. A través de la sangre no es un virus que se transmite, ni a través de la leche, que se saque la leche con mucha precaución, con sus guantecitos y su mascarilla, y esa leche se le dé al recién nacido con una jeringuilla para que no se acostumbre mucho a la tetina, y en el momento que la mujer pueda dejar su cuarentena, ponerle al pecho. Bueno, vamos a ver, creo que no tengo más preguntas. Siento que no tengáis más preguntas porque la verdad que el tema es bastante interesante. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, espero haberos servido de utilidad y recordar que mi equipo va a colgar muchas más cosas, que va a haber sesiones de todo, que estamos absolutamente volcados en ayudar a una asociación benéfica de niños enfermos. Si podéis echarle un vistazo, yo os apapacho a todos.